Así nacieron los Caballeros del Alba, guerreros de élite que son nuestra única esperanza. Para no quedarnos sin soldados, el Gran Reino fundó academias de combate por todas sus tierras. Una de las más famosas es la de la ciudad de Poniente. Allí, los que tienen poder son tratados como nobles, como dioses entre hombres. Ferran, por desgracia, estaba en el bando de los parias. Era el hazmerreír de la escuela, 3 años de entrenamiento y ni una sola habilidad despertada. Lo llamaban el fracasado de Poniente, el eslabón más débil de toda la cadena académica. Su día a día era un infierno de burlas y palizas. Los matones de turno, esos que se creen reyes por tener un poco de magia, lo usaban de saco de boxeo cada vez que podían. Ahora mismo, Ferran está encadenado a una valla de hierro, cubierto de sangre y moretones. Sus ojos arden de rabia mientras mira a esos cobardes. Qué asco de gente, de verdad. A nada de graduarse y lo siguen tratando como a basura. Tristán de Vega, un rubio engreído, le estampa una vara de metal en toda la cara. Ferran escupe un par de dientes al suelo. Tristán se ríe como un loco. Dice que Ferran no sirve para nada, excepto para aguantar golpes. Lleva media hora dándole una paliza y el chico, increíblemente, sigue sin perder el conocimiento. Así que por puro sadismo, le mete otro viaje con la vara. En serio, Ferran es duro de pelar. Cualquier otro ya estaría visitando el cementerio después de recibir semejante impacto. Pero en la academia las reglas son claras. Si no despiertas tu poder, no te gradúas. Ferran lleva 3 años dándolo todo, pero el reloj sigue corriendo en su contra sin piedad alguna. Sin despertar, es imposible ser un caballero. Y eso significa quedarse estancado, repitiendo curso y aguantando humillaciones eternamente en este agujero de mala muerte. Ferran levanta la mirada hacia Tristán con los ojos inyectados en sangre. Le dice que no se crea tan especial por su magia, que él aún no ha despertado, pero que lo hará. Eso solo cabrea más al rubio. Tristán levanta la vara de hierro para darle el golpe de gracia. Está convencido de que alguien sin talento solo merece ser pisoteado como un insecto. Pero justo cuando el golpe va a caer, una onda de energía brutal manda a los 3 matones a volar por los aires. Ferran se queda de piedra. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Entre el polvo aparece ella, Lucía de Luna. Su melena ondea al viento mientras camina hacia los matones. Les pregunta si se sienten muy valientes pegando a alguien que no puede defenderse. Mientras habla, Lucía mueve las manos y crea pequeños tornados de aire que bailan a su alrededor. Es impresionante. Ferran la conoce mejor que nadie en este mundo desde siempre. Es la delegada de su clase y la guerrera más fuerte de toda la academia. Además, es su amiga de la infancia, la chica con la que creció corriendo por los barrios bajos. Los lacayos de Tristán lo ayudan a levantarse. El tipo apenas puede mantenerse en pie, pero sigue soltando bravuconadas. Le pregunta a Lucía por qué protege a semejante inútil sin magia. Lucía los mira como si fueran cucarachas asquerosas. Les ordena que se larguen de su vista de inmediato o jura por Dios que los matará allí mismo. No hace falta que lo repita. Los 3 salen corriendo como alma que lleva el diablo. Tristán maldice entre dientes, pensando que hoy Ferran ha tenido una suerte legendaria gracias a la intervención de la delegada. Lucía rompe las ataduras de Ferran con un solo gesto. Le recuerda que solo queda un mes para el examen final. De verdad piensa quedarse estancado otro año más en esta escuela. Ferran niega con la cabeza, no puede permitirse fallar. Su situación familiar es crítica. Hace 5 años que su padre murió en un ataque sorpresa de los engendros abisales. Desde entonces, su hermana mayor carga con todo el peso de la casa, trabaja día y noche, ahorrando cada moneda para pagarle los estudios. Él no puede seguir siendo una carga. Con el corazón encogido, le dice a Lucía que si para el día de la graduación sigue sin despertar, dejará la academia para siempre. Se acabó soñar con imposibles de caballero. Lucía, al ver que Ferran ha perdido la voluntad de luchar, estalla de rabia. Lanza un puñetazo contra la pared tan fuerte que el chico casi se hace encima del susto. No te atrevas a rendirte ahora, le grita ella con furia. Aún queda un mes de margen, hay esperanza. Pero si decide tirar la toalla, entonces sí será un inútil siempre. Lucía se marcha sin mirar atrás. Ferran se queda observándola, sigue siendo igual de directa y testaruda que cuando eran niños. Sabe que tiene razón, es ahora o nunca jamás. Si no le queda otra salida, tendrá que jugárselo todo a una última carta desesperada. Ferran siente cómo una determinación de hierro empieza a arder en su pecho esa misma tarde. El sol se tiñe de un rojo sangre mientras se oculta tras los edificios de la ciudad. En mitad de la multitud, Ferran empieza a correr como si le persiguiera el diablo. Hay 20 kilómetros desde la academia hasta su casa. Va a correrlos del tirón.
Quiere ahorrar dinero y, de paso, machacar su cuerpo hasta alcanzar el límite físico absoluto. Es el peor de la clase, que tiene que perder por intentarlo una última vez. Nada. Él también quiere ser alguien importante, alguien fuerte y capaz de proteger como Lucía. Entrenar duro, llevar su potencial al extremo, esa es su única oportunidad para despertar, pero mientras corre motivado, se topa con una marea de gente que huye despavorida del lugar. Viene un engendro, gritan todos con el pánico reflejado en sus rostros. Ferran se queda helado. A lo lejos ve a una niña pequeña llorando, aferrada a su conejo de peluche. El monstruo está a punto de alcanzarla. Es un abisal de rango D, un criminal buscado llamado Filo de la Muerte. La bestia lanza un zarpazo letal hacia la pequeña niña. La vida de la niña pende de un hilo. Ferran no lo piensa dos veces, no duda. Se lanza al vacío y la abraza, rodando por el suelo para escapar del ataque. Cuidado, un demonio se acerca. Fernando aún no asimilaba la situación cuando divisó a lo lejos a una niña pelirroja que corría desesperada abrazada a su conejo de peluche. La pobre lloraba sin consuelo mientras la bestia casi la alcanzaba. Era Hojavendaval, un demonio de rango delta que estaba en la lista de los más buscados de la ciudad real. El monstruo lanzó un ataque feroz contra la pequeña. Estaba a punto de morir, pero Fernando apretó los dientes y, sin dudarlo un segundo, se lanzó al vacío para rescatarla. ¡Pum! Logró protegerla y ambos esquivaron el golpe por pura suerte. Cuando por fin pudo calmarse, Fernando sintió un vuelco en el corazón tras haber escapado de las garras de la muerte. Maldita sea, Mateo ha perdido la cabeza por completo. No pudo contenerse y se lanzó al rescate, provocando directamente la sed de sangre de aquella bestia infernal. El demonio soltó una risa macabra mientras clavaba sus ojos carmesí en nuestro chico. En un parpadeo, se lanzó al ataque y atravesó la espalda de Mateo con un golpe brutal. Duele de solo verlo. Mateo soltó un grito desgarrador, pero se negó a desplomarse. Al ver a la pequeña aterrada por él, reunió fuerzas y le gritó que huyera de inmediato. Ella, con lágrimas en los ojos, prometió buscar ayuda. Pero el tiempo se agotaba. El engendro agarró a Mateo por el cuello, lo elevó por los aires y, con una fuerza inhumana, lo estampó contra el suelo metros más adelante. El cuerpo de Mateo ya estaba al límite, y ese impacto contra los muros de piedra fue el golpe de gracia. Escupió una bocanada de sangre espesa. Ya no podía más. Un simple plebeyo intentando jugar a ser el héroe, qué estupidez. Al ver cómo el demonio se burlaba de su miseria, los ojos de Mateo se llenaron de una rabia pura y desesperada. Sabía que para esos monstruos él no era más que un aperitivo. Intentó buscar un hueco para contraatacar, pero antes de que pudiera mover un dedo, el horror se hizo realidad. La enorme garra del demonio descendió sobre él, aplastando su cuerpo contra el pavimento. En ese instante, Mateo comprendió lo que era el verdadero peso de la desesperación. No puedo rendirme así. Sería patético morir de esta forma. Aún no se había convertido en un caballero cazador, ni era tan fuerte como la legendaria Lucía de la Luna. Aún no le había dado a su hermana la vida que merecía. El deseo de vivir quemaba en su pecho. Tenía que sobrevivir, tenía que aniquilar al azote de las cuchillas. Su alma gritaba por venganza mientras la muerte lo reclamaba. Y entonces, en ese último aliento, una voz gélida y extraña resonó en lo más profundo de su mente. Al borde del abismo, su sed de sangre despertó algo oscuro. Las condiciones para despertar al carnicero de sombras se habían cumplido. Aquella voz no dejaba de susurrarle. Le advirtió que su vida estaba por terminar y le lanzó una oferta definitiva. ¿Aceptaría fusionarse con la esencia del carnicero? De pronto, Mateo se encontró en un vacío absoluto. Un espacio distorsionado, bañado en rojos y negros que daban escalofríos. No sabía dónde estaba ni de dónde venía esa voz, y mucho menos qué significaba unirse a un demonio. Sentía que flotaba en la nada cuando, de repente, una mano gigantesca lo atrapó. Segundos después, miles de manos más empezaron a tirar de él, queriendo arrastrarlo a las sombras. Mateo gritó de puro terror. ¿Acaso esto era el inframundo? La voz volvió a resonar con una advertencia letal. Solo le quedaban 10 segundos de vida. Tic-tac. La pregunta se repitió con urgencia. ¿Aceptas la fusión con el carnicero de sombras? Rodeado por cientos de manos que lo asfixiaban, Mateo ya no tenía otra salida. Era esto o morir. Sin dudarlo, estiró su mano y tocó una garra afilada que se cernía sobre él. Acepto. En ese instante, el pacto con la oscuridad quedó sellado para siempre. La fusión fue un éxito total. Las manos que lo retenían saltaron por los aires y una energía abrumadora recorrió cada fibra de su ser. El cambio había comenzado. Dos naturalezas, humana y demoníaca, se entrelazaron en su sangre. Afuera, el azote de las cuchillas sintió que algo iba mal y miró con duda el cuerpo que pisoteaba.
Una presión roja empezó a emanar de Mateo, seguida de una explosión masiva de energía. Un aura escarlata se alzó, obligando al demonio a retroceder aterrorizado. Lo que emergió de entre los escombros era algo mucho más aterrador que cualquier bestia conocida. Mateo se puso de pie, envuelto en una niebla de sangre que erizaba la piel. El poder que irradiaba era tan salvaje que incluso el azote empezó a temblar. Sus manos y pies ahora lucían garras letales, listas para desgarrar cualquier cosa que se cruzara. El carnicero de sombras había despertado en un cuerpo humano. Mateo ya no era el mismo, se había convertido en la peor pesadilla de los de su propia clase. Se llevó las manos a la cabeza mientras un dolor punzante, como si le clavaran 1000 agujas, amenazaba con borrar su conciencia. Estaba perdiendo el control. El demonio enemigo, recuperando el valor, se lanzó al ataque con todo lo que tenía. Pero la voz en la cabeza de Mateo dio una orden clara y directa: mátalo. Mateo vio venir el golpe, pero no se inmutó. Con una calma aterradora, levantó una sola mano y detuvo el ataque del monstruo como si fuera un juego de niños. Y ahora le toca a él. Con una fuerza bruta descomunal, agarró a la bestia de Rangode y la lanzó por los aires, estampándola contra los muros del reino. Exactamente lo mismo que le habían hecho a él momentos antes. Mientras el demonio intentaba levantarse, Mateo ya estaba sobre él. Su velocidad era simplemente de otro mundo. Lo agarró por el cuello y lo estrelló de nuevo contra el ladrillo con la velocidad de un rayo. El muro se hizo añicos ante la potencia del impacto. Vaya paliza. El azote rugió de dolor e intentó contraatacar, pero era demasiado lento. Mateo esquivó el golpe con un movimiento elegante y le soltó un derechazo que lo mandó a dormir. Los ciudadanos que estaban cerca, asombrados, sacaron sus dispositivos para grabar la escena. No podían creer lo que veían sus ojos. Era algo nunca antes visto. La confusión era total. ¿Por qué un demonio estaba masacrando a otro de su especie? Mateo, al sentir movimiento detrás de él, giró la cabeza y miró a los testigos. Los dos hombres se orinaron del miedo al ver esa mirada asesina. El carnicero en su cabeza empezó a rugir de nuevo, ordenándole que eliminara a cualquiera que lo hubiera visto. Mateo se agarró la cabeza, luchando contra ese instinto asesino que intentaba poseerlo. La voz era persistente, una y otra vez le exigía sangre humana. Usando hasta el último gramo de su voluntad, Mateo logró contenerse. Con una voz gutural, les advirtió a los hombres que si querían vivir, debían largarse de allí ahora mismo. Los tipos no se lo pensaron 2 veces y huyeron a toda prisa, aunque uno no pudo evitar gritarle que resistiera. Mientras tanto, el azote se arrastraba a sus espaldas. Mateo seguía luchando internamente. Sabía que, aunque tuviera el poder de un demonio, no podía permitir que su humanidad se desvaneciera. Sus puños solo eran para sus enemigos. Con un giro rápido y cargado de furia, lanzó un golpe final directamente a la cabeza de la bestia. ¡Boom! El cuerpo del demonio estalló en 1000 pedazos. La voz del sistema resonó de nuevo: objetivo eliminado, has obtenido la habilidad de cuchillas del oponente. Mateo lo comprendió: el camino del carnicero es matar y saquear. Se quedó mirando los restos de lo que fue su verdugo. ¡Qué ironía! Pasó años intentando despertar un poder mediocre y ahora, al borde de la muerte, era un monstruo. Al desvanecerse la sed de sangre, su cuerpo recuperó poco a poco su forma humana. Parece que solo se transforma cuando el deseo de combate se apodera de él. Mateo observó el desastre a su alrededor. El estruendo de la batalla seguramente atraería a otros pronto, y él necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Al aniquilar a su rival, desbloqueó su primer gran poder. En cuanto la sed de sangre del demonio de la masacre se esfumó de su mente, su cuerpo recuperó su apariencia humana normal. Está claro, si deja de pensar en la pelea, vuelve a ser el mismo. Fernando echó un vistazo rápido. El escándalo de su anterior combate había atraído demasiada atención no deseada. El estruendo atraería inevitablemente a los caballeros de la orden. Si descubren el secreto prohibido de la sombra devastadora que habita en su interior, Mateo de Aranda terminará encadenado en un laboratorio para ser diseccionado. Debe huir, ya. No puede dejar que nadie vea su verdadera naturaleza. Mateo corre desesperado, esquivando las sombras, hasta llegar a su humilde refugio en los suburbios de la ciudad de Valverde. Finalmente, Mateo cruza el umbral de su hogar. Al verlo entrar, su hermana Elena corre hacia él con el alma en un hilo. La angustia la estaba matando al ver que Mateo regresaba tan tarde. Elena nota las heridas y los jirones en su ropa. Mateo, forzando una sonrisa y rascándose la cabeza, intenta ocultar el terror que acaba de vivir. Le pide que se calme, que no hay de qué preocuparse. Suelta una mentira rápida. Dice que fue emboscado por una bestia menor en el camino y que, por suerte, sus reflejos le permitieron escapar solo con la ropa destrozada.
Mientras habla, Mateo observa de reojo sus propios brazos. Es increíble, gracias a la fusión con la sombra devastadora, sus heridas se están cerrando solas a una velocidad aterradora. Elena, al escucharlo, rompe a llorar con el corazón destrozado. Le suplica que tenga cuidado. El fantasma de sus padres, asesinados hace años en una emboscada similar mientras regresaban a casa, vuelve para atormentarlos. Ella no puede perder a nadie más. Los recuerdos amargos nublan su vista, pero Elena se seca las lágrimas rápidamente. No quiere cargar a su hermano con más tristeza. Le da un golpecito en el hombro, tratando de cambiar el aire pesado de la habitación. Basta de penas, dice ella. Le ordena que vaya a bañarse y se cambie de ropa mientras ella prepara algo caliente para cenar. Tras limpiarse la sangre y el sudor, Mateo sale de la habitación. Un humeante cuenco de estofado de buey lo espera en la mesa. Sus ojos brillan y devora cada bocado con una voracidad salvaje. Entre cucharada y cucharada, le pregunta a Elena si ella ya ha comido algo. Ella duda, esquivando la mirada. Dice que comió un trozo de pan rancio durante su turno extra en la taberna de la esquina. Mateo deja la cuchara, su rostro se ensombrece y levanta la voz con frustración. No soporta que ella siempre haga lo mismo. Ella se queda con el pan más barato mientras le guarda los mejores cortes a él. ¿Por qué no puedes amarte un poco más?, le reclama. Deja de sacrificarte por mí. Las palabras de su hermano golpean a Elena con fuerza. Se queda sin habla, conmovida. Lo hace por voluntad propia. Mateo es su único hermano, su única sangre y la persona que más ama en este mundo cruel. Al ver las lágrimas de su hermana, a Mateo se le parte el alma. Ya no es el niño de antes, ahora la determinación arde en sus ojos. Se pone de pie y con voz firme hace un juramento sagrado. Le asegura que todo cambiará. Juerga que usará su propia fuerza para ganar suficiente oro y darle la vida de reina que se merece. Elena, viendo la llama en su mirada, decide creer en él. Ella le regala una sonrisa llena de esperanza y le pide que se esfuerce, que ella siempre será su escudo y su apoyo. Mientras regresa a la cocina a recoger los platos, Elena piensa en lo mucho que ha crecido su hermano. Solo le queda rezar para que logre graduarse y se convierta en un caballero de la orden legal. Tras la cena, Mateo se encierra en su cuarto y saca su dispositivo de noticias. Mañana es fin de semana. No hay tiempo para el descanso, solo para la casa y el dinero. Entra en el sistema de la Hermandad de Cazadores para buscar algún encargo que pueda realizar en las sombras. Una misión capta su atención. En el parque abandonado de Almagro, unos horrores tentaculares de rango están sembrando el caos. La recompensa es de 3.000 monedas de oro por cada cabeza. El parque está a solo 10 kilómetros, una distancia aceptable. Son bestias de nivel bajo. Mateo piensa que, con el poder de la sombra devastadora, estos monstruos serán pan comido. Sin embargo, sabe que la entidad en su cabeza es una bomba de relojería. Es un parásito consciente. Si no lo controla con mano de hierro, el monstruo acabará devorando su conciencia y reclamando su cuerpo. Mateo suspira con pesadez. Sabe que en esta vida nada es gratis, pero el hambre de oro es más fuerte que el miedo. Primero ganamos el dinero, luego nos preocupamos por el resto, murmura. En ese mismo instante, en las afueras de Valverde, el cielo se cae a pedazos. Una tormenta feroz estalla, con rayos que iluminan las ruinas donde Mateo luchó contra la bestia de cuchillas. El lugar es una carnicería. Un equipo de la Inquisición llega para analizar los restos del combate y buscar cualquier pista que el asesino haya dejado atrás. El ambiente es lúgubre y tenso. El líder de la investigación, un hombre de pelo blanco y ojos gélidos, ordena revisar cada rincón, pero los subordinados informan que los cristales de vigilancia fueron destruidos por el aura de la bestia. No hay imágenes. El inquisidor no se rinde y ordena interrogar a cualquier testigo cercano. Debe saber quién mató a la bestia de cuchillas. Mientras observa el rastro de sangre, su mente empieza a maquinar una teoría inquietante. Triturar a un monstruo de rango de esa manera no es obra de un caballero ordinario. Sospecha que el perpetrador no es humano, sino otra bestia disfrazada de hombre que acecha en la ciudad. Llega el lunes, Mateo se dirige al parque abandonado, cumpliendo con la misión que aceptó. El lugar es un páramo de hierros retorcidos y silencio sepulcral que le oprime el pecho. Le duele ver lo que antes fue un lugar de alegría convertido en un nido de monstruos. De pronto siente algo. Entre los escombros descubre cadáveres de otros cazadores. Están frescos. Los cuerpos tienen agujeros horribles en el pecho. Las bestias se han alimentado de sus órganos internos. En ese momento, el aire se vuelve pesado. Mateo percibe el peligro acercándose por la espalda. ¡Boom! 3 horrores tentaculares emergen de las sombras. Son parásitos que se han apoderado de cadáveres humanos y ahora se lanzan sobre él con una sed de sangre insaciable.
Mateo se arremanga las manos. Al fin aparecen, susurra. Son monstruos de rango e difíciles de atrapar pero no imposibles. Las bestias saltan desde las alturas coordinando su ataque. Mateo reacciona con una velocidad sobrehumana. Da un salto hacia atrás de 10 metros, aterrizando con la gracia de un depredador. Su cuerpo, fusionado con la sombra devastadora, es una máquina perfecta. Puede sentir incluso el aliento fétido de las criaturas. Las bestias, al ver que su presa escapó, aúllan y se lanzan de nuevo. En la mente de Mateo, una voz fría y oscura resuena. Objetivos detectados, activando modo cegador. Mateo se sorprende, es como una inteligencia artificial bélica. De sus brazos brotan las dos hojas gemelas que le arrebató a la bestia anterior. Mateo se lanza al choque frontal. Quiere probar qué tan destructivas son estas cuchillas en su forma humana. El acero silba en el aire con una precisión quirúrgica. Flash, en un parpadeo, las hojas cortan el aire y a los monstruos. Los horrores tentaculares son despedazados en 4 trozos antes de que puedan siquiera tocarlo. La victoria es total. Mateo guarda sus armas, pero frunce el ceño. Al revisar los restos, se da cuenta de algo frustrante: no ha podido absorber ni una gota de poder de estos parásitos. Parece que el entrenamiento real apenas comienza. De pronto, varios engendros lo rodearon. Fernando reaccionó al instante, impulsándose con fuerza para saltar hacia atrás y alejarse decenas de metros de esos seres en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a su unión con el espíritu del exterminio, su cuerpo es increíblemente ágil incluso como humano. Es capaz de detectar hasta el rastro más débil de esos demonios acechando. Las bestias no perdieron tiempo y se lanzaron al ataque. De repente, la voz del demonio interno volvió a sonar en su mente, alertándolo automáticamente de la inminente agresión enemiga. Su poder de combate se activó solo. Fernando se sorprendió, es como tener una inteligencia artificial integrada. En sus manos aparecieron de repente 2 hojas gemelas extremadamente afiladas y mortales. Eran las espadas que le arrebató a Hojavendaval anteriormente. Fernando se lanzó directo al caos para comprobar qué tan destructivo podía ser usando esas armas letales en su forma humana. Vaya masacre. Con movimientos veloces y cortes precisos, Fernando despedazó a aquellos engendros tentaculares en un instante, reduciéndolos a simples pedazos de basura esparcidos por el suelo de la ciudad. Acabó con los 3 monstruos sin despeinarse, pero notó algo muy extraño: no pudo robarles ninguna habilidad especial. Parece que atacar a estos seres de bajo nivel no sirve para evolucionar. Justo cuando pensaba que no sacaría nada de esas bestias mediocres, ¡bam! Fernando escucha un estruendo brutal a sus espaldas. Se gira y, madre mía, un ejército de engendros con tentáculos lo rodea por completo. No eran 3 gatos, era una horda entera acechando desde las sombras. Fernando se queda de piedra, esos monstruos lo habían atraído a una emboscada perfecta. Resulta que los primeros eran solo el cebo. Ahora tiene a decenas de estos seres asquerosos mirándolo fijamente como si fuera su cena. Son demasiados, no hay forma de acabar con todos. Se lanzan al ataque y Fernando empieza a repartir acero. Sus espadas cortan carne, pero aunque sean débiles, la cantidad es absurda y le está robando toda la energía. Cae uno y aparecen 10 más. Fernando aprieta los dientes, agotado. Empieza a sospechar que, sin querer, se ha metido de cabeza en el mismísimo nido de estas criaturas. Su fuerza tiene un límite. Sigue en su forma humana y, si no se mueve pronto, lo van a despedazar por puro cansancio. No puede seguir luchando así. Decide escapar, pero mierda, un tentáculo viscoso le atrapa la pierna por sorpresa. Está inmovilizado, ni un paso más. Y entonces aparece el jefe, una bestia enorme, un depredador de élite mucho más peligroso que el resto. Fernando lo reconoce al instante, es una amenaza de rango superior. El monstruo se ríe de él, se regodea viendo al joven caballero atrapado como una mosca en su tela de araña. Se acerca, burlón, para ver qué clase de cazador ha caído en su trampa. Ni para un aperitivo sirves, le dice con desprecio. Fernando alucina. El aura de este bicho es infinitamente más aterradora que cualquier cosa que haya visto antes. Sin perder tiempo, el líder ordena a sus crías que se lancen. Quiere ver a Fernando hecho trizas en un segundo. Los tentáculos lo envuelven por todas partes. Lo aprietan con tanta fuerza que siente que sus huesos van a estallar. El dolor es insoportable. Están encima de él, amontonados, listos para devorarlo vivo. Pero entonces sus ojos cambian. Un rojo intenso empieza a brillar con una furia asesina. Una voz oscura retumba en su cabeza: mátalos a todos. Una luz roja cegadora estalla de repente desde el centro de la masa de monstruos. ¡Boom! Fernando desata su forma de matanza. La explosión de energía manda a volar a esos bichos como si fueran simples juguetes rotos.
Está furioso, con los puños cerrados les advierte: si me habéis obligado a usar esta forma tan asquerosa, preparaos para sufrir un auténtico infierno. Se lanza como una bestia salvaje. Sus brazos, convertidos en cuchillas, empiezan a picar carne de monstruo como si fuera mantequilla. Es una masacre total. El líder se queda a cuadros. Ver a un humano transformarse en un demonio así es interesante. Vaya, esto se pone divertido, piensa el bicho. Fernando grita de rabia mientras lucha. Él solo quería cazar unas cuantas bestias fáciles para ganar algo de oro para su familia. Tan difícil era tener un día normal. El monstruo se ríe a carcajadas, se burla de su situación, un híbrido, un humano que vive como un paria miserable. «Eres patético», le espeta con arrogancia. Fernando, harto de sus aires de grandeza, le responde: «¿Qué sabrá un engendro como tú sobre sobrevivir?». Se impulsa con todas sus fuerzas y salta al ataque. Tasca le mete un puñetazo brutal y le clava sus espadas en ese cuerpo gigante, pero el bicho no es manco. Bloquea el ataque con sus tentáculos como si nada. Se mofa de Fernando: «Buen intento, gatito, pero eres demasiado lento para mí». En un parpadeo lo atrapa de nuevo. Los tentáculos rodean su cuerpo por completo, dejándolo a merced del líder una vez más. El monstruo disfruta el momento, lo tiene donde quería, mira fijamente las espadas de Fernando, esas de las que tanto presume el chico. Crack, con una fuerza bruta, destroza sus armas. «A ver qué haces ahora sin tus juguetitos», se burla el engendro mientras aprieta. Fernando entra en pánico, sus espadas están rotas y no podrá regenerarlas a tiempo, está totalmente indefenso. ¡Pum! Una lluvia de golpes lo lanza por los aires. Fernando sale despedido 10 metros y se estrella contra las rocas. El impacto es brutal. El débil solo sirve para ser pisoteado. Esa es la cruda realidad. Fernando intenta levantarse entre los escombros, tambaleándose pero sin rendirse. Se da cuenta de que este enemigo es mucho más listo que los anteriores. Controla las distancias y es un experto en anular al rival. Pelear de frente es un suicidio. Tiene que encontrar una debilidad. Ahora, el monstruo gigante se acerca para dar el golpe de gracia. «¿Qué pasa? ¿Ya te has rendido?», le grita el bicho saltando hacia él con sus cuchillas listas. «¿Dónde está esa valentía?». Lanza un tajo mortal, pero Fernando lo esquiva por los pelos. Se fija bien, los ojos de la criatura están totalmente expuestos. Ese es el punto débil. Es hora de jugar sucio. En una pelea callejera, un puñado de arena en la cara puede salvarte la vida. Es rastrero pero efectivo. No será muy honorable, pero es su única opción. Fernando patea una nube de polvo directamente a los enormes ojos del monstruo. «Toma ya», el bicho se queda ciego al instante, aullando de dolor y rabia por el truco. «Maldito humano tramposo», ruge desesperado. Es su oportunidad. Con el enemigo fuera de control, Fernando se lanza al ataque. Contra una bestia así, no hay espacio para la caballerosidad. Boom, le mete una patada en todo el estómago que lo hace retorcerse. El monstruo gime, con los ojos inyectados en sangre por la agonía. Desesperado, el engendro abandona el cuerpo que poseía para intentar huir. Resulta que su cabeza puede separarse para escapar. Pero Fernando no es tonto, no piensa dejar que se escape después de todo esto. Agarra una de las espadas que quedan en el suelo. ¡Fu! El arma corta el aire y atraviesa la cabeza del monstruo de parte a parte. La criatura cae al suelo, gravemente herida. El bicho intenta hacerse el muerto para ganar tiempo y regenerarse. Piensa que Fernando caerá en la trampa y se marchará. Pero Fernando se queda ahí, mirándolo en silencio. No se fía ni un pelo. Sabe que ante un enemigo así no puedes bajar la guardia. Hay que terminar el trabajo de raíz. Sin pensarlo dos veces, agarra el filo y se prepara para el final. Empieza a despedazar cada tentáculo, uno por uno. El monstruo, al ver que Fernando no tiene piedad y va a por todas, suelta un alarido de puro terror. Se acabó. Con unos últimos gritos de agonía pura antes de palmarla, la voz del demonio interno en el cuerpo de Fernando volvió a rugir. El mensaje, corto y claro: el engendro abisal de clase D por fin estaba muerto. Tras absorber la esencia de esa bestia, Fernando desbloqueó el poder de los zarcillos. Miró sus manos con extrañeza. Vale, es un poder raro de narices, pero admitámoslo, a la larga esto le va a venir de perlas. Ya sea para azotar enemigos o como una cuerda improvisada para escalar muros altos, es súper práctico. En ese momento, la sed de sangre se desvaneció y Fernando recuperó su apariencia humana normal. Pero claro, volver a ser humano tiene su precio. Fernando casi se desploma, le dolía hasta el alma y tenía el cuerpo hecho un cromo, lleno de cortes y moratones por todas partes. Esta vez, su modo demoníaco no activó la regeneración automática. Menuda faena. Ganar esta batalla ha sido un infierno, pero al menos ese maldito engendro abisal de clase D ya no dará más guerra.
Una pieza de este calibre vale una fortuna comparada con los monstruos comunes. Así que Fernando pilló una cuerda, amarró a toda la prole de engendros y se los echó al hombro para cobrar la recompensa. Imagínate la escena, las calles de Valoria a reventar de gente y Fernando pasando con ese cargamento macabro. La peña se quedaba en shock, incluso hubo alguno que acabó devolviendo del asco, y nuestro prota, mientras tanto, sudando la gota gorda. Estaba exhausto avanzando paso a paso como podía. Si lo llega a saber, no racanea con el transporte. Madre mía, cómo pesa el bicho este, es lo que tiene querer ahorrar unas monedas de oro. Podría haber alquilado un carro de bueyes perfectamente. Al final, logró llegar a las puertas de la Gran Orden de Mercenarios de la capital, un sitio que impone respeto solo con mirarlo. Con guardias armados custodiando la entrada del gremio de Valoria, Fernando entró directo. El lugar estaba hasta los topes de gente esperando para pasar por caja. Se nota que hay mucho caballero andante y mercenario profesional que se gana el pan con las recompensas. De repente, un par de guardias de pacotilla le echaron el ojo a Fernando. Uno le susurró al otro que la cabeza que traía ese chaval se parecía sospechosamente a la del engendro de clase D que tenía un precio altísimo por su cabeza. Y sí, Fernando los pilló cuchicheando. No le hizo ni pizca de gracia que los matones del gremio lo marcaran así. Los dos tipos se le plantaron delante con unas pintas de chulos que no podían con ellas. Empezaron a vacilarle, soltando que con esa cara de niñato de academia no aguantaría ni un asalto contra un bicho de clase D. Seguro que se lo has robado a algún caballero de verdad, le soltaron. ¿Qué huevos tienen? A Fernando no le iba el rollo de discutir, pero tampoco se iba a callar. Los miró a los ojos y soltó. ¿Y qué pasa? ¿Acaso un estudiante no tiene derecho a cargarse a un monstruo? A los guardias se les cambió la cara al oír la réplica. Ah, con que muy valiente, pues demuéstralo, chaval, saca tu licencia de caballero profesional ahora mismo. Fernando se quedó mudo, pero por dentro estaba flipando. Sabía perfectamente que esos guardias no tenían autoridad para pedirle los papeles, solo querían tocarle las narices. Como Fernando no decía nada, los tipos pensaron que estaba muerto de miedo. Se lanzaron a por él para confiscarle el botín, convencidos de que era material robado. Pero, sorpresa, antes de que pudieran ponerle un dedo encima, Fernando dio un paso atrás con una agilidad increíble, esquivando el ataque como si fuera un juego de niños. El jaleo llamó la atención de todo el mundo. Entre la multitud, un hombre maduro que lo estaba observando todo se quedó impresionado con los reflejos del chaval. Esquivar así cargando semejante peso, no es algo que cualquiera pueda hacer, murmuró el hombre. Mientras tanto, los dos guardias estaban que echaban humo por las orejas de la humillación. Uno de ellos, rojo de rabia, intentó agarrar la cuerda de Fernando, pero no le dio tiempo ni a parpadear. ¡Zas! Fernando lo pilló del brazo y lo estampó contra el suelo de una forma brutal. El otro intentó atacarle por la espalda, el muy cobarde, pero Fernando lo levantó en vilo y lo lanzó por los aires como si fuera un saco de patatas. Menudo vuelo se pegó. La gente no podía evitar asentir con respeto ante tal demostración de fuerza. Pero claro, seamos realistas, si llega a ser un ciudadano normal el que se enfrenta a estos guardias, ya estaría en las mazmorras. En ese momento, el hombre maduro dio un paso adelante y mandó parar la pelea. Lo había visto todo desde el principio y tenía claro que Fernando era el verdadero verdugo del bicho de clase D. ¿Y quién era este señor? Pues ni más ni menos que don Esteban, el vicepresidente de la Orden de Caballeros. Los dos guardias, que estaban hechos polvo, se levantaron corriendo a lloriquearle. Empezaron a soltar mentiras, diciendo que Fernando era un buscapleitos y que no respetaba las normas del gremio. Querían que don Esteban le diera una lección al niñato. Fernando se quedó callado, analizando a don Esteban para ver por dónde salía, pero para su sorpresa, el viejo veterano cruzó los brazos con una mirada gélida. «Sois unos incompetentes», les gritó don Esteban. Les echó en cara que fueran incapaces de reconocer el talento y que encima tuvieran la cara de acusar a otros después de haber empezado ellos el lío. El resultado, despedidos fulminantemente, la orden no necesita a inútiles como ellos. Los dos tipos se quedaron llorando por las esquinas, pero a don Esteban no le tembló el pulso. Don Esteban pasó de ellos olímpicamente y se dirigió a Fernando. «No te mueves nada mal, chaval. Seguro que tienes alguna habilidad de caballero especial, ¿me equivoco?» Fernando bajó la mirada y fue sincero. «La verdad es que no tengo ningún don especial». Por dentro, claro, sabía que tenía que mantener el secreto de su furia del verdugo a buen recaudo. Al decir que era un humano normal, la gente se quedó a cuadros. ¿Cómo narices puede alguien sin poderes cargar ese peso y tumbar a dos tíos así? Seguro que se guarda unas bajo la manga, pensaban todos.
Las sospechas volaban por el aire, pero don Esteban, lejos de desconfiar, soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro a Fernando. Te creo, chaval, dijo con una sonrisa, y para rematar decidió escoltarlo personalmente para que cobrara su merecida recompensa. Vaya nivel. Fernando le seguía los pasos súper agradecido. Mientras tanto, la peña que hacía cola se moría de envidia viendo cómo el mismísimo don Esteban trataba al chaval como a un VIP. Ya dentro, una chica llamada Lucía se presentó como la encargada de gestionar los botines. Era simpática, pero ojo que tenía truco. Fernando se quedó con la boca abierta al ver cómo manejaba los cadáveres del monstruo. ¡Qué locura de poder! La tía tenía una fuerza de control de objetos que asustaba. Movía esos bichos pesadísimos como si fueran plumas. Don Esteban le dijo a Fernando que a partir de ahora podía venir directo a ver a Lucía sin esperar colas. Además, Lucía está soltera, así que podéis aprovechar para charlar un rato, soltó el viejo con un guiño pícaro. Un auténtico celestino el don Esteban. Lucía se puso roja como un tomate y le mandó callar, quejándose de sus tonterías. Fernando solo pudo rascarse la cabeza, pensando en lo majo que estaba siendo el jefe. Es demasiado bueno conmigo para ser yo solo un estudiante, pensaba Fernando. Pero don Esteban le aclaró que le caía bien porque eran del mismo palo. Le confesó que él tampoco nació con poderes mágicos de caballero. Sí, como lo oyes, don Esteban empezó desde cero absoluto, igual que nuestro prota. A base de sudor, entrenamiento físico brutal y dominar cada arma existente, logró superar a miles de caballeros con talento. Pura disciplina, señores. Fernando se quedó de piedra. No podía creer que alguien pudiera llegar tan alto a ser vicepresidente, confiando solo en sus músculos y en su técnica de combate. Menuda inspiración. El maestre del gremio de cazadores es, sin duda, un tipo fuera de serie. Tras hacer el recuento de los cadáveres de octópodos que Adrián trajo, Lucía le entregó una tarjeta de crédito y empezó el desglose de la paga. Por el octópodo inteligente de rango D, la recompensa son 100.000 monedas. Por los 10 ejemplares normales de rango E otras 30.000, más un bono de incentivo de 10.000. En total, 140.000 monedas directas a su cuenta. Lucía le pasó la tarjeta y Adrián sintió un subidón increíble. 140.000, era la primera vez en su vida que ganaba semejante cantidad de pasta de un solo golpe. Estaba que no se lo creía. Pero ojo que el veterano Rodrigo, el subdirector del gremio, no se quedó callado. Le soltó que su técnica de combate aún es un poco tosca. La próxima vez avísame, chaval, y te enseñaré un par de trucos de los buenos, le prometió. Adrián le agradeció el gesto de corazón. Mientras tanto, Lucía no le quitaba el ojo de encima desde el mostrador. Pensaba para sus adentros que los hombres son de lo más aburrido, siempre obsesionados con los mamporros y el entrenamiento. Aunque, claro, tenía que admitir que este tal Adrián era guapo de narices. Se preguntaba qué tipo de chicas le gustarían a un tío así, pero nuestro protagonista estaba en su mundo, ni se enteró de las miradas de la chica. Miró su tarjeta pensando que Rodrigo es un veterano con mucho talento y que, en el futuro, debería aprender más de él. Pero ahora mismo, lo único que tenía en mente era volver a casa y darle la noticia a su hermana mayor. Quería demostrarle que el hermano en el que ella tanto confiaba por fin había traído el pan a casa. Al caer la noche, Adrián salió del gremio y caminó por las bulliciosas calles de la ciudad de Valoria con una sonrisa de oreja a oreja. No dejaba de mirar la tarjeta. Su primer sueldo como cazador. Estaba convencido de que Elena se pondría a dar saltos de alegría, pero, al cruzar una calle, vio a un montón de gente amontonada frente a una pantalla gigante. Por curiosidad, él también miró hacia arriba y ¡zas!, se quedó de piedra. Lo que estaban echando en las noticias eran imágenes de su pelea contra Sombra de Acero. Sí, ese enfrentamiento brutal que tuvo hace poco. Una reportera señalaba la imagen de un demonio en pantalla y explicaba que el video de la lucha entre dos engendros se había vuelto viral. El título era Duelo de monstruos, y a uno de ellos los internautas ya lo llamaban el Rey Oscuro. A Adrián se le escapó el alma del cuerpo. Empezó a sudar frío, con los ojos como platos. Resulta que los dos tipos que presenciaron su combate lo grabaron todo a escondidas y lo subieron a la red. Y ahora estaba hasta en el telediario. Básicamente, todo el reino sabía ya de la existencia del Rey Oscuro. En ese momento, apareció en pantalla un hombre de pelo blanco encargado de investigar el caso. Era una entrevista en directo para el programa de máxima audiencia. La prensa estaba interrogando a Fenris, el sublíder de la organización de élite Lobo Solitario. El tipo sostenía una foto del Rey Oscuro y, con una cara de pocos amigos, soltó: «Un demonio siempre será un demonio. Nunca será una criatura bondadosa. Grábense esto en la cabeza»,
continuó diciendo mientras advertía que su organización no pararía hasta capturar y ejecutar al Rey Oscuro. Y para darle drama al asunto, rompió la foto en pedazos con una mirada cargada de odio puro. Adrián se quedó mudo viendo el televisor. A su alrededor, la gente empezó a cotillear sin parar. Algunos decían que ese Rey Oscuro peleó contra los suyos para salvar a unos humanos, pero la gran mayoría no se tragaba el cuento. Para el ciudadano de a pie, los demonios son bichos peligrosos que comen personas, punto. Si ayudara a los humanos, no lo llamarían Rey Oscuro, lo llamarían héroe, comentaban, y esas palabras le tocaron la fibra a Adrián. Estaba muy preocupado. Su transformación había montado un lío mediático de 3 pares de narices. Ser famoso no traía nada bueno en su situación. Tenía que ocultar su identidad a toda costa o se le caería el pelo. Finalmente llegó a su casa en las afueras de Valoria. Nada más entrar, el olorcito a comida casera le dio la bienvenida. «Hermana, ¿qué estás cocinando? Huele que alimenta», gritó emocionado intentando olvidar el mal trago de las noticias. Pero Elena no estaba para fiestas. Salió corriendo a recibirlo con una cara de preocupación que asustaba. «Menos mal que llegas. Ha pasado algo increíble», le dijo mientras le plantaba el móvil delante de la cara con el video del Rey Oscuro. Elena le explicó que ese monstruo estaba apareciendo por todas partes y le pidió, por favor, que tuviera muchísimo cuidado al volver a casa por las noches. Adrián suspiró para sus adentros. El tema se estaba yendo de las manos totalmente. Si hasta su hermana, que no suele ver las noticias, estaba enterada, es que ya lo sabía todo el mundo. Adrián la cogió de las manos para tranquilizarla. «Tranquila, Elena, no hagas caso a esos videos de internet», le dijo con calma. Entonces sacó la tarjeta y con todo el orgullo del mundo se la entregó. «Aquí tienes 140,000 monedas que acabo de ganar», soltó como quien no quiere la cosa. Elena se quedó tiesa. 140,000, imposible. Adrián se golpeó el pecho y le explicó que era dinero por cazar engendros. Le dijo que ahora era mucho más fuerte que antes y que ya podía encargarse de esas bestias él solo. Elena, entre sorprendida y feliz, le hizo la gran pregunta. «¿Eso significa que por fin has despertado tus poderes de caballero?», preguntó con esperanza. Adrián se rascó la nuca y echó balones fuera con un bueno, algo así. No quería darle demasiados detalles técnicos, la verdad. Aunque ella siempre había soñado con que su hermano fuera un gran guerrero, ahora que tenía el poder de matar demonios, no podía evitar sentirse inquieta. Cazar esos bichos es jugarse el cuello cada día, y ella no quería que sufriera. Adrián, notando su angustia, le insistió en que estaba perfectamente y que solo se encargara de administrar bien el dinero. Elena asintió, pensando que con esa pasta podrían pagar las deudas que heredaron de sus padres. Al mencionar a sus padres, el semblante de Adrián cambió por completo. Se puso serio y le preguntó si sabía qué clase de demonio los mató aquel día. Elena bajó la mirada con tristeza. Ese tema seguía siendo un misterio absoluto. Según los pocos informes que quedaban, el culpable fue un demonio rodeado de llamas. Después de incinerar a sus padres, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía nada más de él. Adrián se quedó pensativo, procesando la información. Estaba claro que ese engendro de fuego no era un enemigo cualquiera. Se prometió a sí mismo que, cuando fuera lo suficientemente poderoso, le daría caza para vengar a su familia. Quizás el viejo Rodrigo supiera algo más sobre ese ser. Elena, que parecía leerle el pensamiento, le acarició la cara. «No pienses en venganzas, Adrián, solo quiero que vivamos tranquilos», le suplicó. Él asintió en silencio para no preocuparla más, pero el fuego de la justicia ya ardía en su interior. Al día siguiente, en la Academia de Caballeros de Valoria, Adrián iba corriendo como si le persiguiera el mismísimo diablo. Llegaba tarde otra vez. Ayer se centró tanto en el dinero que se le olvidó que hoy tenía clase. Su velocidad era alucinante. Aunque estaba en su forma humana, corría a un ritmo que dejaría a cualquiera con la boca abierta. En cuanto llegó al aula, entró como un rayo, esperando que el profesor aún no hubiera pasado lista. Aunque ahora Fernando tiene el poder de un caballero de élite, su hermana Elena no puede evitar sentir ese nudo en el estómago. Por muy fuerte que sea, el miedo a que una de esas sombras lo deje herido de muerte la consume por dentro. Enfrentarse a los engendros del abismo es un suicidio, y ella no puede ni empezar a imaginar el infierno por el que ha pasado su hermano para llegar hasta aquí. Fernando, notando ese temblor en sus manos, decide intervenir para calmar su espíritu. «Tranquila, estoy bien», le dice con voz firme, «tú solo encárgate de administrar el oro, eso es lo único que importa ahora». Elena toma la tarjeta, asintiendo en silencio, sabiendo que ese dinero servirá para limpiar las deudas que heredaron tras la tragedia de sus padres. Desde que se quedaron solos, han vivido a la sombra de los préstamos de parientes que nunca perdonan un doblón.
Pero al mencionar el destino de sus progenitores, la mirada de Fernando se vuelve gélida, como si un fuego oscuro se encendiera en sus ojos. De repente, lanza la pregunta que ha estado guardando durante años. ¿Sabes qué clase de monstruo acabó con ellos aquel día? Elena, con el corazón encogido, le confiesa que sigue siendo un misterio absoluto, un enigma enterrado bajo los escombros del pasado. Los viejos informes hablan de una entidad aterradora, un demonio hecho de llamas vivas que los redujo a cenizas antes de desvanecerse en el aire sin dejar rastro. Hasta el sol de hoy, nadie ha logrado dar con el paradero de ese espectro de fuego. Fernando se queda pensativo, masticando la rabia. Ese bastardo no era un monstruo cualquiera, pero tiene claro que, en cuanto su espada sea lo suficientemente letal, lo cazará hasta el fin del mundo para vengar su linaje. El capitán Rodrigo, un veterano del gremio con 1000 cicatrices, es el único que podría tener una pista real sobre esa masacre. Fernando sabe que, tarde o temprano, tendrá que cruzar palabras con él para desenterrar la verdad. Elena, leyéndole el pensamiento como si fuera un libro abierto, le acuna el rostro con ternura. Olvida la venganza, hermano, no somos rivales para algo así, solo quiero que vivamos en paz. Él asiente, guardando sus demonios bajo llave para no darle más disgustos. Sin embargo, al amanecer, la realidad lo golpea. Llega tarde a la Academia de Caballeros de Valoria. El chico corre como si le fuera la vida en ello. Ayer estuvo tan centrado en ganar monedas que olvidó por completo sus obligaciones como estudiante, y ahora el tiempo se le escapa entre los dedos mientras atraviesa la ciudad. Pero aquí está el detalle, su velocidad es inhumana. Incluso en su estado normal, cruza las calles como un rayo, dejando a los transeúntes con la boca abierta hasta que llega, casi sin esfuerzo, al gran salón de actos. Todo el reino está revolucionado con ese vídeo del monarca sombrío que se volvió viral. Incluso en las noticias imperiales hablan de ese demonio azul. Es ridículamente fuerte. Un demonio luchando por la justicia realmente merece el título de soberano. Adrian se desploma en su asiento, soltando un suspiro agotado. Genial, ahora hasta sus compañeros de clase lo saben. ¿Qué vida más complicada? Él insiste en que no es ese tal monarca, pero en ese momento Lucía se acerca y lo mira fijamente. Adrian, pareces mucho más fuerte que hace apenas 2 días. Él intenta disimular con una sonrisa forzada. Deben ser cosas tuyas, Lucía, pero por dentro está flipando con la intuición tan aguda que tiene esa chica. Mientras charlan, aparecen los 3 matones de siempre. Rodrigo, el líder de la casa noble menor, llega sorbiendo sus fideos con total arrogancia. Los mira con una sonrisa de superioridad y suelta. Vaya, qué tierno, los tortolitos ya están de arrumacos tan temprano. A Lucía se le enciende la mirada. Claramente, les dio una lección demasiado suave la última vez. Justo cuando ella iba a darle su merecido, Adrian se levanta de golpe y se pone en medio. No va a dejar que ella se ensucie las manos. No pierdas el tiempo con ellos, le dice. No vale la pena gastar saliva con este perro rubio derrotado. Rodrigo casi se atraganta de la rabia al oír eso. ¿Acaso has olvidado quién manda aquí, imbécil? Ruge Rodrigo. Cree que Adrian solo se hace el valiente porque Lucía está presente. Sin pensarlo, le lanza su cuenco de fideos directamente a la cara. Pero, boom, en un parpadeo, Adrian atrapa el bol en el aire con una calma aterradora. Llevo 3 años en esta Academia Real de Cazadores. ¿De verdad creías que podrías pisotearme para siempre? ¡Zas! Adrian se abalanza y le estampa los fideos en toda la cara a Rodrigo. Fue tan rápido que el matón no pudo ni reaccionar. Rodrigo acaba por los suelos, humillado y cubierto de caldo, con una expresión de puro shock. «Maldito seas», grita fuera de sí, no puede aceptar que un plebeyo sin talento como Adrian se haya atrevido a tocarlo. Se lanza al ataque como un animal herido. Pero Adrian se mueve con una elegancia asombrosa, esquiva el golpe ladeando el cuerpo y lo mira con desprecio. Eso es todo, qué lentitud más patética. Antes de que Rodrigo pueda entender qué pasa, Adrian le encaja un rodillazo brutal en el pecho que lo manda directo contra la puerta de la taberna. Menudo golpe. Ahí está, destrozado en el suelo, no da crédito a lo que ven sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener esa velocidad y esa fuerza? Tartamudea desesperado. Adrián, con una frialdad total, se mete las manos en los bolsillos. Las cosas han cambiado, Rodrigo. Si vas por ahí abusando de los demás, deberías estar preparado para pagar el precio. El aula entera se queda en silencio. Nadie puede creer lo que acaba de pasar. De verdad este es el mismo Adrián de Vilucho que todos conocían. Increíble, solo con fuerza bruta ha dominado la situación. Algunos compañeros incluso empiezan a vitorearlo. Bien hecho, Adrián, ese imbécil se lo merecía. Lucía observa desde atrás, pensativa. Ni siquiera con un entrenamiento intensivo podría haber mejorado tanto.
¿Acaso ha despertado algún tipo de poder físico latente? Se pregunta. De repente, la voz del instructor rompe el ambiente. Trae noticias importantes. Hoy mismo la academia llevará a cabo una práctica real de caza de demonios en el bosque del reino. Los novatos entran en pánico. Demonios de verdad, ni hablar. Mientras tanto, Rodrigo, que apenas puede mantenerse en pie, jura venganza. Esto no se queda así, Adrián, te vas a enterar. Adrián lo mira de reojo. Sabe que tipos como Rodrigo son como malas hierbas. Si no los arrancas de raíz cuando llegue el momento, siempre vuelven para dar problemas. En la entrada de la montaña sombría, el instructor da las órdenes finales. Para graduarse como cazadores, deben enfrentar a los espectros de maleza, rango F, criaturas débiles pero necesarias. Al eliminarlos, podrán absorber su esencia para despertar su potencial interno. De repente, el miedo desaparece y la arrogancia vuelve a los alumnos. Va, si son como animales salvajes, podré con 10 a la vez. Rodrigo, siempre fanfarrón, advierte que todas las recompensas serán para él, pero Adrián murmura para sí mismo, lo peligroso no son los monstruos, es la envidia de los que tengo al lado. Las enormes puertas de hierro se abren y estalla el caos. Todos corren como locos, desesperados por llegar primero y saquear los recursos del bosque. Adrián y Lucía avanzan con más calma. De pronto, Adrián se agacha a examinar unos viejos cráneos humanos. ¿Qué buscas ahí?, pregunta Lucía extrañada, pero él no responde. Su instinto le dice que el peligro ya está aquí. Vienen, advierte. Y efectivamente, una horda de espectros de maleza aparece de la nada. Es demasiado pronto, Lucía se pone en guardia. Adrián, quédate detrás de mí, son demasiados para ti. Pero Adrián hace algo inesperado, la agarra del brazo y la coloca detrás de él. Déjamelo a mí, ¡zas! En un parpadeo se lanza al ataque y pulveriza a los ghouls, convirtiéndolos en polvo. Los monstruos restantes, aterrados por su fuerza, intentan flanquearlos para atacar a Lucía por la espalda. ¡Cuidado!, grita Adrián mientras intercepta el golpe con una velocidad sobrehumana. Lucía se queda de piedra, con los ojos como platos. ¿De verdad este es el Adrián que siempre obedecía sus órdenes sin rechistar? Su poder es simplemente de otro mundo. Allí se encuentra con el engreído de Alfonso de Lara, quien fanfarronea diciendo que nadie debe osar tocar a sus presas. Según él, toda la gloria y las recompensas del día llevan su nombre. Lucía, con los brazos cruzados y una mirada analítica, le pregunta a Fernando qué opina de la práctica de hoy. Él observa el caos de estudiantes ansiosos ante ellos y suelta una verdad amarga. El peligro no son las bestias de rango bajo, dice Fernando con frialdad, sino la competencia entre nosotros. Hay que ser más listo que ellos si queremos los recursos. El maestro da la señal y la expedición a la montaña comienza. Las pesadas puertas de hierro crujen al abrirse y los estudiantes se lanzan como una horda salvaje de abejas. Es una carrera desesperada por ver quién llega primero a los tesoros, un sálvese quien pueda en toda regla. Mientras caminan, Lucía ve a Fernando detenerse de golpe para examinar unos restos óseos en el suelo. ¿A qué viene tanto interés por unos huesos viejos?, pregunta ella, sin entender qué está buscando en esa basura. Escucha bien, responde él, los espectros vegetales de rango inferior son demasiado débiles para matar a un humano, así que algo aquí no cuadra. De repente su instinto se dispara, el enemigo ya está aquí. Siente la vibración antes de verlos, el peligro es inminente. Fernando le da el aviso a Lucía justo antes de que el bosque cobre vida propia con una intención asesina que hiela la sangre. Una marea de monstruos de hiedra se abalanza sobre ellos con una agresividad antinatural. Lucía se tensa al instante, pues no es normal que estas criaturas aparezcan con tanta ferocidad nada más empezar la prueba. Fernando, ponte detrás de mí, grita ella, preparándose para el impacto, pensando que su compañero es un blanco fácil. Pero él, lejos de acobardarse, le pone una mano en el hombro y la frena en seco. Déjamelo a mí, dice él con una calma aterradora antes de lanzarse al combate. En un parpadeo, se convierte en un torbellino que reduce a los engendros vegetales a simple polvo y cenizas. Las criaturas que quedan se dan cuenta de que se han topado con un depredador y, presas del pánico, cambian su objetivo. Intentan flanquearlo para atacar a Lucía por la espalda con sus zarzas. Cuidado, brama Fernando al ver la trayectoria de los monstruos. En un movimiento que desafía la física, aparece frente a ella bloqueando el ataque con una fuerza devastadora que hace temblar el suelo. Lucía se queda de piedra, con los ojos como platos, no puede creer que este guerrero imparable sea el mismo chico tímido que siempre hacía lo que ella decía. ¿Qué demonios ha pasado con su fuerza? Rodrigo despacha a esos engendros de maleza en un abrir y cerrar de ojos.
Comparados con Filo de Acero o aquel cefalópodo erudito a los que se enfrentó antes, estos bichos de rango son de papel, pan comido. Lucía no puede con la duda y le suelta la pregunta a Rodrigo: ¿cómo rayos se ha vuelto tan fuerte en tan poco tiempo? Ese no es el chico que ella conocía en la academia, para nada. Él no se calienta la cabeza dando explicaciones, solo le dice que la gente cambia y que no le dé más vueltas al asunto. Lo primero es lo primero, hay que absorber la esencia mística de esos engendros. Mientras están en pleno proceso de absorción, el caos estalla. Lucía oye gritos y jaleo más adelante. Al levantar la vista, ve a un grupo de aspirantes a caballeros huyendo despavoridos del bosque. Corren por sus vidas gritando que una bestia los persigue y que huyan ahora mismo. Lucía se ajusta las mangas y se pone en guardia. Esta vez le toca a ella demostrar de qué está hecha. Pero ojo que Rodrigo nota algo raro, no es una bestia cualquiera. Le pide calma para analizar la situación antes de lanzarse a lo loco, mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y entonces aparece, un coloso de madera, un demonio arbóreo gigante. Tras mirarlo bien, Rodrigo confirma que es una criatura de rango D, un salto de nivel bastante peligroso. Lucía se queda de piedra. Se supone que esta es una zona de entrenamiento para novatos de rango E. ¿Qué hace un bicho de rango D merodeando por aquí? No tiene ningún sentido. Rodrigo le toca el hombro para que espabile. Menos charla y más correr, hay que alejarse ya. Este no es momento para quejas, la seguridad es lo primero frente a ese monstruo. Ese simple contacto hace que Lucía se ponga roja como un tomate. Hacía siglos que Rodrigo no tomaba la iniciativa de tocarla. Su corazón va a 1000 por hora, la verdad. Pero justo cuando van a retirarse, aparece Fernando con su grupito. El muy engreído empieza a soltar bravuconadas, diciendo que solo los cobardes huyen y que un verdadero guerrero pelea hasta el final. Antes de que puedan detenerlo, el muy loco se lanza contra el monstruo con un simple bastón de madera. Rodrigo y Lucía intentan pararlo, pero el tipo va directo al desastre. Lucía se queda sin palabras ante semejante estupidez. ¿Es que Rodrigo le dio tan fuerte antes que le dejó el cerebro frito? No se explica cómo alguien puede ser tan suicida. Fernando se planta ante la bestia y les suelta que son unos ignorantes. Quiere impresionar a Lucía y hundir a Rodrigo demostrando lo que él llama una matanza de nivel superior, pobre iluso. Los demás estudiantes, escondidos tras los árboles, no saben qué pensar. ¿Será verdad? El bicho es un rango D, pero Fernando parece tan seguro que quizás ocurra un milagro. Spoiler, no pasará. Fernando aprieta su bastón y carga con todo, gritando que el tamaño no importa. Está convencido de que aparte de ser grande, el demonio arbóreo no tiene nada de especial. Qué equivocado está. Pero la realidad golpea fuerte. Sus ataques no le hacen ni cosquillas al monstruo. Es como intentar derribar un castillo con un palillo de dientes. Patético, la verdad. El demonio lo agarra con una sonrisa burlona y de un solo puñetazo cariñoso lo estampa contra el suelo como a una colilla. Mucho ruido y pocas nueces, como siempre pasa con estos tipos. En ese momento es cuando a Fernando le entra el pánico de verdad. Les grita a sus secuaces que lo ayuden, pero el monstruo no tiene ganas de esperar a que se organicen. De una patada, la bestia manda a los tres inútiles a volar 10 metros lejos. Rodrigo y Lucía no saben si reír o llorar con semejante espectáculo de incompetencia. Menudo desastre. Es de locos, Fernando tiene poder de rango en medio, pero ante un rango decayó al primer golpe. La diferencia de niveles es un abismo insalvable para alguien tan mediocre. Con el orgullo por los suelos y el cuerpo molido, Fernando solo puede masticar su rabia. Mientras tanto, Rodrigo y Lucía deciden entrar en acción. Matar a esa bestia daría un botín legendario. Los materiales de un rango D son oro puro en el mercado, así que no piensan dejar que nadie más se lleve la gloria. El demonio se sorprende al ver nuevos retadores. Los alumnos que observan deciden que es hora de ir a buscar a los maestros. Saben que Rodrigo y Lucía están en un lío gordo y necesitan ayuda profesional de inmediato. Los secuaces de Fernando intentan sacarlo de allí, pero el idiota sigue gritando que lo suelten. Prefiere morir antes que ser rescatado por Rodrigo. Orgullo estúpido hasta el amargo final. Lucía ataca con ráfagas de viento, pero el monstruo se ríe en su cara. Su magia no le hace nada. La corteza del demonio es tan dura como una armadura de acero. Hay que buscar un punto débil sí o sí. De repente, el suelo se llena de estacas de madera afiladas como flechas. Rodrigo esquiva como puede, protegiendo a Lucía del ataque sorpresa. En su forma humana, Rodrigo sabe que no puede vencer a este coloso, y lo peor es que, con Lucía delante, no puede usar su forma de demonio. Está atrapado en un dilema. La bestia disfruta del caos y se ríe. Lucía no entiende nada.
Ella es rango superior, ¿cómo es posible que no le haya hecho ni un rasguño a esa piel rugosa? En un movimiento rápido, Rodrigo la agarra y la lanza fuera del alcance del monstruo. Le ordena que se vaya y que no regrese. Él se encargará de todo solo. Lucía se queda fuera de la barrera de madera que el demonio levanta de repente. Los muros son macizos y los encierran a los dos. Ella golpea la madera, gritando que aguante. Es el momento. Rodrigo aprovecha la privacidad para activar su estado de demonio cegador. Cuando el bicho intenta atacarlo, sus cuchillas gemelas cortan el brazo gigante del monstruo como mantequilla. A esto se le llama talar de verdad, pero la alegría dura poco. El brazo cortado se regenera al instante, como si nada hubiera pasado. Rodrigo se queda frío ante tal poder. El bicho tiene autocuración acelerada. No hay tiempo para descansar, hay que ser rápidos y ganar antes de que se recupere del todo. La batalla de verdad empieza ahora mismo. Rodrigo corta otro brazo, pero sale uno nuevo todavía más rápido. La velocidad de regeneración es una locura. El monstruo clava sus garras en el suelo y lanza otra oleada de ramas. Alejandro se lanza de golpe, protege a Lucía y la empuja tras la valla de madera. No hay tiempo, vete ahora, le grita desesperado. No mires atrás, déjamelo a mí. Alejandro logra sacar a Lucía de la zona de peligro justo antes de que el demonio del bosque ataque. De repente, muros de madera impenetrables se alzan, encerrando a Alejandro con la bestia. Fuera, Lucía no se rinde, resiste, entraré a por ti. Dentro, Alejandro sabe que el reloj corre. Tiene que aniquilar a esta cosa antes de que Lucía logre romper el muro y ponerse en riesgo. Boom, Alejandro activa su forma de cazador de demonios. El monstruo se lanza con todo, pero nuestro guerrero no parpadea ni un segundo. Zas, sus espadas dobles destrozan el brazo gigante de un solo tajo. Ya saben lo que dicen, para talar madera podrida hace falta acero de verdad. La criatura ruge con puro odio, pero lo que pasa después es de locos. Su brazo vuelve a crecer al instante, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Sanación instantánea, Alejandro se queda frío pero no se detiene, sabe que si le da un respiro está muerto, tiene que seguir atacando. La estrategia es clara, velocidad pura, corta otro brazo pero el demonio se regenera cada vez más rápido, esto se está poniendo muy feo. El monstruo clava sus garras en la tierra y, de pronto, ¡bum! Cientos de estacas de madera afiladas brotan del suelo directas hacia Alejandro. Ahora, Fernando saltó sin dudarlo ni un segundo. Sabía que esta era su única oportunidad. El Ent corrupto cometió el error de bajar la guardia al atacar, dejando el hueco perfecto para un contraataque letal. Sus tentáculos y sus cuchillas estaban listos para la carnicería. La combinación fue mortal. De la mano de Fernando brotó un tentáculo larguísimo, armado con una hoja afilada que salió disparada a toda velocidad. ¡Pum! El proyectil se clavó directamente en el pecho del monstruo, destrozando sus conexiones internas y reduciendo su núcleo a astillas. Pero no se detuvo ahí. Fernando volvió a saltar y le propinó una patada demoledora que terminó de hundirlo. El cuerpo del Ench corrupto se desmoronó, convirtiéndose en un triste montón de leña seca. Por fin, todo había terminado. De pronto, la voz del sistema resonó en su cabeza. Victoria había aniquilado al demonio. El premio, el poder de invocar espinas de combate y, por si fuera poco, un talento único de regeneración acelerada. Nada mal, ¿verdad? Fernando recuperó su forma humana, respirando agitado. No se esperaba esto. Aparte del poder destructivo del demonio, ahora tenía la capacidad de sanar sus propias heridas. Una ventaja táctica que le venía de perlas para lo que estaba por venir. Entonces ocurrió algo más. De entre los restos carbonizados del monstruo, una esfera de luz verde comenzó a flotar. Era la esencia primordial de ámbar del corrupto. Fernando se acercó y, sin dudarlo, comenzó a absorber toda esa energía. Era el material de grado superior que tanto necesitaba para despertar su verdadero potencial. Pero justo cuando estaba concentrado en la absorción, ¡boom! Una explosión brutal a sus espaldas lo obligó a ponerse en guardia de inmediato. Era Helena de Luna. La joven noble había derribado el muro de madera a espadazos, entrando al grito de «Resiste, Fernando, ya estoy aquí para ayudarte». Venía lista para la guerra, pero se encontró con algo totalmente inesperado. Helena se quedó de piedra. Sus ojos no podían creer lo que veían. El Ent corrupto ya había sido derrotado. Fernando, tratando de disimular, se rascó la cabeza y soltó una risita nerviosa. Supongo que mi fuerza física despertó de golpe. El monstruo se confió y pude darle el golpe de gracia. Una excusa barata, sí, pero era lo único que tenía. Helena lo miraba con los ojos entrecerrados, llena de sospechas. Como un chico que hasta hace 2 días no tenía ni una pizca de talento podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo, era absurdo. Para Helena esto no tenía sentido.
Fernando siempre había sido un don nadie, un plebeyo sin futuro en la Academia Real de Valoria, y ahora, en menos de una semana, se movía como un guerrero veterano, simplemente increíble. Fernando, tratando de calmar las aguas, le dijo con total sinceridad: «Mira, Elena, mi nivel sigue siendo rango D, no es para tanto. Comparado con los monstruos de rango AOS que hay por ahí, esto no es nada». Aquellas palabras parecieron convencer a la chica. Elena asintió, pensando que quizás su propia visión del mundo era demasiado limitada y por eso se sorprendía tanto de su progreso. «Tiene sentido», murmuró ella, relajando la postura. «Vámonos de aquí», sentenció Elena. Tenían que salir de esa zona de prácticas cuanto antes. Al llegar al exterior, el profesor jefe los recibió con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja ante toda la clase. El maestro anunció a gritos que hoy quería felicitar especialmente a la delegada Elena de Luna y al joven Fernando. Según él, ambos demostraron un valor legendario al enfrentarse cara a cara contra el ente corrupto sin retroceder ni un milímetro. Fernando y Elena se quedaron callados, cruzados de brazos, sin decir ni una palabra mientras el profesor seguía con su discurso. Pero claro, el resto de los estudiantes empezaron a murmurar con envidia y mala leche. «Fernando, ¿en serio?», decían algunos. Estaban convencidos de que él solo se había quedado mirando mientras Elena hacía todo el trabajo sucio. Para ellos, esos elogios no tenían ningún sentido si no venían acompañados de una recompensa real. Entre la multitud, Tristán de Vila apretaba los dientes con una rabia que le quemaba por dentro. Ese maldito de Fernando le había robado el mérito. Según él, ese ente corrupto debería haber caído bajo su propia espada, no bajo la de un don nadie. Mientras el ambiente se caldeaba, un oficial de la academia apareció de la nada. Con voz autoritaria preguntó: «¿Está aquí el alumno Fernando? Alguien de muy alto rango ha venido a buscarte». Fernando se quedó helado. ¿Quién demonios querría verlo? Aparte de su hermana, no tenía a nadie más en este mundo. Un presentimiento oscuro empezó a crecer en su pecho. Nada bueno podía salir de esto. En el patio de la academia, un hombre de pelo canoso y mirada de acero estaba apoyado contra una columna, fumando tranquilamente. Uno de sus subordinados se le acercó al oído y le susurró: «Señor, el muchacho ya está aquí». Fernando lo reconoció al instante. Era Lobo Galán, el subcomandante de la Inquisición de Cazadores de Sombras, un tipo peligrosísimo al que ya había visto varias veces en las noticias. Se le secó la garganta de golpe. Se habría descubierto su secreto, sabían ya que se transformaba en demonio. Fernando intentó mantener la fachada de chico normal, aunque por dentro sus nervios estaban a punto de estallar. «Mantén la calma», se repetía a sí mismo. Apretó los puños con fuerza, intentando controlar el temblor de sus manos. Mientras mantuviera su apariencia humana y no perdiera los papeles, todo saldría bien, o eso quería creer mientras caminaba hacia el inquisidor. El hombre de pelo blanco lo escaneó con una mirada fría que parecía atravesarle el alma. «Has venido rápido, Fernando, ¿verdad?», soltó con un tono de voz que hizo que al chico se le erizaran los vellos de la nuca. Fernando asintió con una sonrisa forzada. «Así es, señor. ¿En qué puede ayudarle un simple estudiante a la Gran Inquisición?». Lobo Galán no era hombre de rodeos y fue directo a la yugular con la primera pregunta. «Hace 4 días, un joven rescató a una niña de las garras de un demonio de la cuchilla», dijo Lobo, observando cada reacción de Fernando. «Nuestros informantes nos dieron una descripción física y, sorpresa, todas las pistas nos llevan directamente a ti». Fernando sintió un vuelco en el corazón, pero recuperó la compostura rápido. «Oh, eso fue un detalle sin importancia, señor. Solo seguía la tradición de honor y justicia de nuestra Academia Real de Valoria», respondió rascándose la nuca. Pero Lobo Galán no había terminado. Clavó su mirada en él y añadió con una frialdad absoluta: «Entonces, supongo que también viste cómo, justo después de salvar a la niña, un extraño demonio azul apareció de la nada y masacró al atacante, ¿cierto?». En ese momento, el mundo se detuvo para Fernando. Se quedó mudo, con la mente en blanco y el corazón martilleando contra sus costillas. Estaba contra las cuerdas. Vaya forma de terminar esta parte de la historia. Y hasta aquí llegamos por hoy. Este ha sido el resumen del primer arco de esta épica aventura. Si os ha gustado el giro que está tomando la vida de nuestro protagonista, no dudéis en dejar vuestras teorías abajo en los comentarios. Recordad darle un buen like al vídeo, suscribíos al canal y activad esa campanita para no perderos ni un solo capítulo de los que están por venir. Vuestro apoyo es lo que mantiene vivo este canal de historias increíbles. Sin más que añadir, me despido por ahora. Estad atentos porque lo que viene a continuación es todavía más salvaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ferran era un don nadie, un plebeyo sin un gramo de talento en la Academia de Caballeros de Valoria.
3 años aguantando y a punto de graduarse, seguía sin despertar ni una pizca de chispa mágica. Un día el destino le escupió en la cara. Se topó con su primer engendro abisal y por hacerse el héroe salvando a una niña, acabó con las tripas casi fuera. Estaba a un paso de la tumba. Pero cuando ya veía la luz, apareció él, Astaroth, el segador de sombras. El demonio le ofreció un pacto sangriento, cazar a los suyos para robarles sus poderes, y Ferran, desesperado, aceptó. Desde ese día, el mundo lo conocería con un nombre que helaba la sangre, el Rey Demonio. Todo empezó hace 20 años, cuando los abisales invadieron nuestro reino y lo arrasaron por completo. La humanidad estuvo a punto de desaparecer. Donde aparecen esos monstruos, el cielo se tiñe de un negro sepulcral y la muerte lo inunda todo. Llevan 2 décadas siendo nuestra peor pesadilla. Son bestias colosales, sádicas por naturaleza. Han convertido nuestras ciudades en escombros y nuestras calles en auténticos mataderos. No tienen piedad, solo un hambre voraz de caos y destrucción. Miles han muerto devorados, hay pilas de cadáveres allá donde mires. Pero en mitad de ese infierno, algunos humanos mutaron, desarrollaron poderes sobrenaturales para devolverles el golpe y sobrevivir.